que nadie tiene derecho a imponer una verdad, ni por ley ni por nada. Esto me recuerda que en 1948 George Orwell, que escribió una novela que se llamó 1984, haciendo el juego aunque se publicó en el 49, pero bueno. Vale, el elemento central era la memoria. La memoria era la memoria oficial. La memoria se revisaba y se publicaba y se hacía la única memoria posible. Te obligaban a tener esa memoria. No había posible discrepancia. Nosotros creemos en lo que dice la Constitución, artículos 16, 17 y 20. La libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. No tiene ningún sentido el que por ley se nos imponga. Usted puede opinar lo que le dé la gana en torno a todos los hechos acontecidos desde el día 14 de abril de 1931 hasta el 20 de noviembre de 1975. Puede pensar lo que le dé la gana y puede decir todas las barbaridades que quiera. Puede decir incluso que ETA mató con razón. Puede decirlo. Y nadie le va a llevar a la cárcel por ello. Nadie le va a llevar a la cárcel. No ha habido nadie que se haya llevado a la cárcel por ello. Se puede expresar lo que se quiera expresar. ¿Por qué? Pues eso forma parte de la conciencia. Y eso es la verdad. Y alguien puede decir, oye, en la época de Franco se pasó de un 35% de analfabetismo a un 3,5% de analfabetismo en 40 años. Y dice, no, pues esto la ley de memoria histórica lo prohíbe. No puedes hacer una exaltación del franquismo. No se puede. Es decir, tampoco se puede hacer aquí una vanagloria de la República, que la República fue lo que fue. Pero cada uno tiene una opinión sobre tal y como lo vivió, tal y como interpretó lo que fue la República. La República fue casi desde el principio un Estado fallido. Y todos lo sabemos, porque en cuanto escarbas un poquito en la historia, ves que hay un intento de golpe de Estado favorecido por el Partido Socialista, hay una separación, hay una declaración de independencia de Cataluña, hay una pérdida del control de las calles desde el principio, que es lo que hizo que la República se convirtiera en un Estado fallido. Es decir, Max Weber, que el gran teórico de la teoría del Estado, esto es una cuestión de primero derecho, dice que el Estado es el monopolio de la violencia. Si el Estado pierde el monopolio de la violencia, deja de ser Estado. Por lo tanto, la República vivió sin monopolio de la violencia. Aquello fue una situación caótica, quizás no tanto como algunos piensan, pero también puedes opinar que no fue tan caótica, que hubo muchas libertades, pero es que tampoco la República fue el origen del pensamiento democrático. El origen del pensamiento democrático está ya en el siglo XVI. Francisco de Vitoria y toda la panda de la Escuela de Salamanca hablaban del espíritu democrático. Y el espíritu democrático ha estado presente en todas las instituciones del Estado desde la Edad Media. Los ayuntamientos se regían por las asambleas populares. O sea, el pensamiento democrático no es un invento de la República. Por lo tanto, aquí, el preámbulo de la ley de memoria histórica de Baleares, lo primero que hace es un panegírico sobre la República, como si antes de la República no hubiera existido pensamiento. La gente antes de la República era tan lista como la de ahora. No eran idiotas y creían en la democracia, muchos, y otros no creían en la democracia. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos en una situación en los años 30 que con una crisis económica brutal, tan solo comparable quizás a la de 1973, pero partiendo todavía de situaciones más bajas, con unas desigualdades sociales brutales, con un analfabetismo brutal, en la cual la violencia era la norma casi habitual de relacionarse los unos con los otros. Dice, no podemos juzgar ahora ni hacer un panegírico de la República como diciendo aquello es que fue taca-taca. Tal. Incluso la propia guerra civil no fue nada más que producto de la degradación de la República. Es decir, evidentemente se levantaron unos contra otros, ¿vale? Y unos ganaron, que tuvieron la mala suerte de ganar. Por eso estamos aquí ahora con la mala suerte de ganar, con la mala suerte de los que ganaron. Pero todo el periodo franquista no se puede borrar de un plumazo y no se puede prohibir realizar investigaciones sobre el periodo franquista, aunque eso signifique decir, oye, esto estuvo bien. A mí me dio clase Ramón Tamames cuando Ramón Tamames era del Partido Comunista. Y una de las cosas que nos dijo en clase es, estábamos hablando de los planes de desarrollo de los años 50, esto perdone que igual me estoy extendiendo mucho, de los planes de desarrollo de los años 50, y la gente hizo un murmullo de desaprobación, diciendo, planes de desarrollo, como diciendo, cosas del franquismo y tal. Y el tío cortó la clase y dice, mire, no sean ustedes gochistas, utilizó la palabra gochista, estamos en la universidad. Estamos en la universidad y cuando una cosa se hizo bien, hay que reconocer que se hizo bien. Y dice, además yo estaba allí. Dice, fue mi primer destino como técnico comercial del Estado. Y fue uno de los autores de los planes de aquellos. Por lo tanto, la ley de memoria histórica no aporta nada, no aporta ninguna reparación, porque es que no ha reparado nada. No ha reparado nada. Es decir, lo único que hace es que los otros se queden de brazos cruzados diciendo, vale. A ver,
no es, el pensamiento tiene que ser libre, tienen que desaparecer todas las leyes de memoria histórica. Las leyes de memoria histórica tienen que ser sustituidas por la libertad de expresión, por la libertad de cátedra y por la posibilidad de hablar de lo que haya que hablar y pensar como se tenga que pensar. Porque eso es la base de nuestro sistema, no otra. No son leyes de imposición del pensamiento. Yo no sé dónde saca usted de que nosotros tenemos nuestro fundamento en el estado dictatorial de Franco. Franco fue un dictador y aquí vivimos una dictadura que nadie quiere y nadie quiere que se vuelva a repetir. No sé qué intenta usted decirme a mí, porque claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Que tengo usted que decirle a usted que usted es de la Unión Soviética? Por el amor de Dios. Vamos a ver. No, es que ese juego no me gusta. No me gusta ese juego porque aquí tú no te atribuyen cualquier cosa. La ley, lo que no se deroga es la ley de fosas. La ley de fosas es la que ha permitido que la gente recupere a sus familiares. ¿Dónde está el problema? Si todo el mundo está de acuerdo con que... Pero es que es generalizado el pensamiento de que todo el mundo, y el que necesite ser reparado por cuestiones relacionadas con el franquismo y la guerra civil, tiene que hacerlo, tiene que denunciarlo ante los tribunales y pedir las indemnizaciones que sean precisas. Pero para eso no se necesita una ley de memoria histórica. Para eso lo único que se necesita es demostrar que una persona tuvo un prejuicio determinado como consecuencia de unos actos determinados, que en esa época fueron los actos del gobierno o lo que fuera. Vamos a ver. La ley esta de memoria histórica es una ley, en cierta medida, muy represiva. Dice, a ver, no se entregarán subvenciones a cualquier persona que vulnere los principios de esta ley de memoria histórica. Y entonces dice, los principios, o que incurra en algunas de los actos que se consideren contrarios a la memoria democrática. Entre otros, exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos y menciones como una guía como los indicadores de las calles, etcétera, etcétera, que supongan que se queden en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo de la revuelta militar del 36 y del franquismo. Vale. ¿Quiere usted decir que ahora, a través de esta ley, nos obliga a cambiar nos obliga a hacer una revisión de quiénes son los titulares de todas las calles y quitar a aquellos que hayan tenido que ver con el franquismo? ¿Un alcalde de la época de Franco tiene que ser quitado? Bueno, y no digo nada, que aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Una de las principales calles de esta ciudad se llama Isidoro Macavich. ¿Y alguien sabe quién era Isidoro Macavich? ¿Y el papel que tuvo Isidoro Macavich en la revuelta franquista? ¿Y la implicación que tuvo desde el minuto cero Isidoro Macavich en el soporte a la dictadura franquista? A nadie se le ocurre ahora decir, voy a quitar la cara de Isidoro Macavich. ¿O es que hay que quitarla? Porque es que si esto se mantiene, pues igual hay que quitarla. Pero no solamente eso, un montón de cosas. Se quitarán, cualquiera que incumpla estas... O, por ejemplo, han desaparecido todas las insignias del Instituto Nacional de la Vivienda, en su día, que tenían el yugo de las flechas de toda la obra pública que se hizo en viviendas sociales. Jamás se había hecho tanta vivienda social. Dios mío, yo no estoy haciendo apología del franquismo, lo que pasa es que partían de una situación tan mala que había que hacerlo, supongo, que lo habría hecho un comunista también. Pero ¿por qué vas a quitar esas emblemas? ¿Qué estás borrando de la historia? Estás intentando borrar las imágenes de la historia. La gente tiene que tener los medios para poder decidir qué es lo que piensa, qué es lo que opina y qué es lo que hay. Es decir, hay 4 generaciones de personas que vivieron en la época de la dictadura. ¿Todas esas personas han sido borradas del mapa? ¿Todas esas personas que vivieron ocupando puestos o no ocupando puestos han sido borradas del mapa? ¿O solamente estamos hablando de aquellos que se fueron, que se tuvieron que ir, que tuvieron la libertad de poder irse, cosa que en otros países no podían irse? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dejar de tonterías, esta ley no tiene ni pies ni cabeza, y lo que hay que hacer es hacerlo desaparecer no solamente esta, sino la ley nacional. Y que cada cual piense lo que tenga que pensar, y ya está. Perdón, es que me exalto.